Hola a todos, bienvenidos un día más. Yo soy Angélica y después de una breve pausa literaria estamos de vuelta, no con una reseña, sino con dos, claro, del mismo autor. Así que qué alegría poder estar aquí con ustedes en esta época tan maravillosa, la Navidad. Nuestro autor del día de hoy representa por excelencia la época victoriana, tanto con su vida como con sus obras, porque para los que no saben, la obra más triste, profunda e interesante de Oscar Wilde fue su propia vida. Oscar Wilde era un personaje en realidad bastante excéntrico, extrovertido, extravagante, con su forma de vestir que era bastante llamativa, con sus sombreros de plumas, sus abrigos de pieles y también en su forma de escribir, que era bastante provocadora, incitaba un poco pues para la época. La época de Oscar Wilde, como él mismo la describía, era una época que tenía aversión al realismo. ¿Por qué? Porque sentían rabia de ver su propia cara reflejada en ella. Por eso fue que al momento de publicar esta obra, de hecho su única novela, causó tanta polémica, tanto que Oscar Wilde tuvo que salir a defenderla diciendo: esta llenará de terror al cobarde, y el impío verá en ella su propia vergüenza, pues el espectador y no la vida es lo que el arte refleja realmente. Ya decía Krishnamurti, no vemos las cosas como son, sino como somos. Si ya adivinaron o alcanzaron a ver, nuestra reseña del día de hoy es sobre el retrato de Dorian Gray. Esta edición es de Alma Clásicos Ilustrados, la cual trae unas ilustraciones bien bonitas al inicio de cada capítulo. Pero bien pueden conseguir la edición que quieran. Este es un libro que no se pueden dejar de leer, un clásico de la literatura. Pero bueno, la importancia de este libro radica es porque encierra en él, o mejor dicho, abarca y plasma en su obra esa doble moral de la época. Seguramente ya han escuchado o sabrán de qué se trata el libro. Un joven que siente envidia de su propio retrato porque este va a permanecer joven y bello y al contrario él va a tener que envejecer como todo mortal. Recordemos que para Oscar Wilde las cosas más importantes de la vida es la juventud que trae consigo la belleza. Oscar Wilde era un hedonista de primera y así vivió toda su vida, entregado a sus pasiones. ¿Recuerdan la frase de la mejor forma de evitar la tentación es caer en ella? Pues ya veremos más adelante cómo con su vida no es precisamente el mejor ejemplo de esto. ¿Por qué digo que el retrato de Dorian Gray es por excelencia el libro que representa la época victoriana? Recordemos que en la historia Dorian siente envidia de su retrato. Una persona que tenga envidia de su propio retrato, o sea, Narciso por excelencia, siente envidia de él mismo, se enamoró de su propia belleza. Entonces, Dorian dice abiertamente a la vida, a sus amigos que en ese momento estaban, ahorita vamos a hablar de ellos, que daría lo que fuese para que fuera al contrario, que fuese el cuadro quien envejezca y él permanezca eternamente. Esto sí está muy familiarizado con la literatura fáustica, pero quiero decir que aquí Dorian no hace ningún pacto con el diablo, o específicamente no se dice eso en el libro. En el curso de la vida de Dorian, este descubre que es el retrato quien va a comenzar a envejecer por él. Y no solo envejecer, el cuadro va a comenzar a deformarse con cada acto de perversidad que Dorian realice. Y es por eso que Dorian descubre que esto viene a ser su alma, la cual tiene que esconder porque no puede permitir que la sociedad la vea, porque él es físicamente un ser bello y puro. Si ven ahí donde viene la doble moral que logra Oscar Wilde retratar o plasmar en su obra, logra encerrar en este retrato todas esas perversiones sexuales de la época, toda esa moralidad que tiene, todas esas aversiones, y de puertas hacia afuera se muestran un ser bello y perfecto como lo es Dorian. Hablemos del libro. Dorian Gray tiene 3 personajes principales. Dorian, que es el personaje central, pero la verdad viene a ser un personaje de hecho bastante aburrido, casi un personaje secundario hasta la primera mitad del libro. Y en cambio tenemos otros 2 personajes que son más interesantes. Basil, quien es el pintor, el cual retrata a Dorian, y Lord Henry, quien viene a ser como un tutor para Dorian. Volviendo a Lord Henry, lo van a encontrar un personaje que es un deleite total de leer. Ahí es donde se van a dar cuenta porque Oscar Wilde era como tan provocador en su forma de escribir, ya que este personaje de hecho está entregado por completo a sus pasiones y él incita a Dorian, porque para Lord Henry no había nada más importante que el estudio del ser humano. Y recordemos que Dorian tenía
todas estas características que eran la juventud y la belleza para ser explotadas. Eso lo ve Lord Henry y decide hacer un estudio de las pasiones a través de Dorian. Que él se deforma un poco en el camino es otra historia. Pero bueno, a mí me encantó este personaje y creo que les va a encantar y nos va a acercar un poco como al punto de vista de ver la vida de Oscar Wilde. Hasta aquí vamos a hablar del retrato de Dorian Gray. Recuerden que esta obra fue la única novela de Oscar Wilde. Oscar Wilde era un gran dramaturgo que fue conocido por obras como Salomé, El Príncipe Feliz, La importancia de llamarse Ernesto, etc. Ahora, para mí, lo que viene a ser la mejor obra de Oscar Wilde fue su vida. Oscar Wilde murió relativamente bastante joven, a sus 46 años, y cuando él estaba en la cúspide de su carrera, a los 36 años, él escribió El retrato de Dorian Gray. Un año más tarde conoció a Lord Alfred Douglas, quien vino a ser como su Dorian Gray, su amor, su perdición, ¿no? Llamémoslo como es, Bossy, como él lo llamaba. Bossy era un niño caprichoso, consentido, mimado, vanidoso y además hijo de un marqués, o sea, de alguien que tenía poder y posición en la época. Y por el otro lado, Oscar Wilde era un escritor entregado a los placeres de la vida y el hedonismo, así era como él vivía. Y Bossy fue su debilidad y a él le entregó exactamente todo lo que él quería. Importante, Oscar Wilde era casado y tenía 2 hijos hasta este momento, pero todo el mundo sabía que él era gay, pues se le veía con muchachos de aquí para allá. Era un secreto a voces. En realidad a nadie le importaba esto, hasta que no fuera público, porque si era público ya era mal visto que tú fueras visto o te vieras relacionado con escándalos de este tipo. Eso no era París, era Londres. Bossy tenía una relación súper tóxica con su padre, pero aún más tóxica la tenía con Wilde. Por eso logró convencerlo que llevara a su padre a juicio. El padre de Bossy no era nada más y nada menos que un marqués, así que un marqués pues tiene poder. De hecho, Oscar Wilde hace mucho hincapié en esta frase: elijo a mis amigos por su buena presencia, a mis conocidos por su buen carácter y a mis enemigos por su buen intelecto. Todo cuidado que un hombre ponga en elección de sus enemigos es poco. Yo no tengo ninguno que sea idiota. Hay peleas que no se pueden ganar, y eso él lo sabía, pero por el supuesto amor, o más bien el dominio que ejercía Bossy en él llevó al marqués a juicio y terminó perdiendo, porque el discurso del marqués, que fue un padre protector que quería cuidar a su hijo de las garras o de la influencia de un artista sodomita, terminó convenciendo al público o a los jueces. Y por el otro lado estaba Bossy, que no era nada más que un niño malcriado que se estaba aprovechando de la fama y popularidad que tenía Wilde, porque la verdad nunca me queda claro que lo haya querido. El único que cree que lo quiso fue el mismo Wilde. En la época victoriana había una ley que salió en el año 1885 que duró hasta el 57, el cual castigaba las conductas homosexuales. Entonces se iba preso por esto, y así fue que Oscar Wilde terminó yendo preso y condenado a trabajos forzados por 2 años. Y en esos 2 años de prisión, Oscar Wilde escribió sus 2 últimas obras, que fue De Profundis y Balada de la cárcel de Río. De Profundis es la carta que Oscar Wilde le escribe a Bossy desde la cárcel, recriminándole porque en estos 2 años no lo ha ido a visitar ni le ha escrito, y por el contrario, porque lo está torturando, queriendo publicar todas las cartas que él escribe, las cuales él esperaba que atesorara en su corazón, o por lo menos no las compartiera al público. Pero bueno, lo más chistoso de esto es que, como toda relación tóxica, uno no se da cuenta que está en la relación tóxica, y Wilde termina la carta con broche de oro, diciéndole: tú llegaste a mí con la excusa de que te enseñara el placer de la vida y el placer del arte, pero tal vez yo tenía algo mucho más maravilloso que enseñarte, que era el significado del dolor y la belleza de este. Porque Wilde creyó que tenía algo que enseñarle a Bossy después que lo dejó en la cárcel, no lo visitó, no le escribió, lo dejó en bancarrota, sin nombre, sin amigos, sin familia, sin nada. Ahí viene como el meollo del asunto. Pero bueno, es una gran enseñanza y moraleja por si están interesados. Así que, finalizando con esta reflexión, los invito a leer De Profundis si quieren conocer un poco de la vida de Oscar Wilde o analizar un poco de las relaciones tóxicas. Y en esta versión de Alianza encontramos los últimos 2 escritos de Wilde desde la cárcel,
De Profundis y la balada de la cárcel de Reading, que es un poema que escribió Wilde sobre un preso que iba a ser ejecutado. Si te gustó este video y quieres ver más reseñas como esta, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Chao, chao.